células se dañan de varias maneras. Los agentes más nocivos ejercen sus efectos dañinos a través de la producción de radicales libres, deterioro del transporte o empleo de oxígeno o los efectos destructivos de la liberación no controlada de calcio intracelular. Los mecanismos activados por el daño celular en ocasiones pueden producir daño celular submortal irreversible, como es el caso de la lesión celular reversible de la que hablaremos más adelante, o por el contrario llevar a la lesión irreversible, con destrucción o muerte celular. Se conocen dos mecanismos principales, la apoptosis y la necrosis, pero en este video hablaremos únicamente de la apoptosis. Lesión celular reversible. Las lesiones celulares reversibles son cambios morfológicos y funcionales que se encuentran en una fase leve o precoz, por lo tanto la célula supera la agresión y es capaz de recuperar su integridad estructural y funcional. Las lesiones celulares reversibles se pueden presentar de las siguientes maneras. Tumefacción celular. Este tipo de lesión también se denomina cambio hidrópico y es común que se presente en órganos parenquimatosos tales como el hígado, los riñones, el vaso o el miocardio. Hace su aparición primordialmente en células incapaces de mantener su homeostasis y que se ven afectadas por iones o fluidos, produciéndose consecuentemente un aumento del volumen celular debido al desplazamiento de agua del compartimiento extracelular al intracelular, consecuencia del aumento en la cantidad de sodio, lo cual a su vez produce elevación de la presión osmótica, dando como resultado una entrada pasiva de agua al interior de la célula, viéndose afectada también durante dicho proceso la respiración aerobia y la síntesis de ATP. Degeneración hidrópica o vacuolar. Esta degeneración es una fase más avanzada de la tumefacción celular y resulta de la penetración de mayor cantidad de agua en el interior del citoplasma de la célula, producto de la cual se presentan pequeñas vacuolas que corresponden usualmente a segmentos evaginados, separados o secuestrados del retículo endoplasmático. Macroscópicamente, los órganos se encuentran pálidos y con un aumento en su volumen. Microscópicamente, se observa al citoplasma con vacuolas hidrópicas que desplazan el núcleo sin producir ninguna alteración. Y por último tenemos la degeneración grasa, también denominada esteatosis, cambio graso o infiltración gaseosa. La lesión se presenta mayormente en el hígado y se caracteriza por una acumulación irregular de grasa dentro de las células, entrando los lípidos en la estructura celular para formar triglicéridos, esteres de colesterol o en ocasiones producir energía. Este tipo de lesiones suele ser consecuencia de agresiones hipóxicas, tóxicas o metabólicas. Macroscópicamente se observa el órgano con un color amarillo homogéneo y de consistencia grasosa. Dentro del aspecto microscópico se observan vacuolas de grasa en el citoplasma, que en ocasiones forman quistes grasos producidos de la lisis celular contigua. La apoptosis es un proceso selectivo que elimina las células lesionadas y envejecidas, con lo que se genera la regeneración tisular. La apoptosis implica cambios morfológicos y bioquímicos. Primero, como observamos en la figura A, se reduce el tamaño de las estructuras celulares. Posteriormente se congrega la cromatina en la membrana nuclear y el ADN se fragmenta, como podemos ver representado en la figura B. En la figura C observamos cómo comienza la separación de los fragmentos nucleares y los organelos. El proceso continúa en la figura D hasta formar los fragmentos o cuerpos apoptóticos en la figura E. Y por último, la fagocitosis de estos cuerpos por células fagocíticas como los macrófagos en la figura F. Ahora podemos observar algunos ejemplos fisiológicos de apoptosis. En la figura A, la separación de los dedos en el embrión. En la B, neuronas que inducen apoptosis porque no establecen conexiones. En la C, la eliminación de las células de las vellosidades intestinales al final de su vida. Y en la D, la eliminación de las células sanguíneas senescentes. La apoptosis tiene dos vías básicas, la extrínseca e intrínseca. La extrínseca se activa mediante señales como el ligando Fas, que al fijarse al receptor Fas forma un complejo inductor de muerte, al unir el dominio de muerte relacionado con el Fas con el dominio de muerte del receptor Fas. Mientras que la intrínseca se activa mediante señales como las especies reactivas de oxígeno y el daño al ADN, que induce la liberación de citocromo C desde las mitocondrias al citoplasma. Ambas vías activan las caspasas para ejecutar la apoptosis.